Muy buenos días a todos mis hermanos. Continuamos reflexionando en la carta a los Hebreos. Capítulo 3. Jesús es superior a Moisés. Después de haber observado la supremacía exaltada de Cristo, quien es mejor que los profetas y los ángeles, ahora podemos ver que es mejor que Moisés, aquel que recibió el primer pacto. Y en estos primeros 6 versos de este capítulo 3 nos presentan la doctrina, la enseñanza sobre la que se basa la exhortación del resto del capítulo 3. Y para poder comprender esta exhortación, también necesitamos comprender, observar, revisar qué pensaban de Moisés los judíos de esa época, de ese tiempo. Entonces, para apreciar cómo, por qué y a qué nivel Jesucristo es mejor que Moisés, necesitamos ver, recordar cuán importante era Moisés, y también demostrar primero que Jesús es superior a Moisés. Los judíos, bien sabemos, estimaban a Moisés por encima de cualquier otro judío que hubiera existido. Dios lo había protegido milagrosamente cuando era un bebé, y Dios se encargó personalmente de su entierro. Entre estos extremos, entre estos 2 puntos de su vida, transcurrió milagro tras milagro. Moisés fue la persona a quien Dios le habló cara a cara. Vio la misma gloria de Dios. Y de hecho, esa gloria quedó reflejándose en su rostro, en su cara, por un tiempo, como se nos dice en Éxodo, capítulo 34, verso 29, cuando Moisés descendió del monte Sinaí. La piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Moisés fue quien sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, y como también enfatiza el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 2, los judíos tenían una confianza grande en la ley, los mandamientos y rituales del Antiguo Testamento. Estas cosas eran para ellos sus prioridades absolutas. Para los judíos, Moisés y la ley eran sinónimos, y el Nuevo Testamento suele referirse a los mandamientos de Dios como la ley de Moisés. Lucas capítulo 2 verso 22 y Hechos capítulo 13 verso 39. Moisés no solo dejó los 10 mandamientos, también escribió el Pentateuco, que establecía la ley levítica y otras leyes que gobernaban todo lo que hacían los judíos. Moisés dejó los planos para el tabernáculo y el arca del pacto. Algunos de los judíos creían que Moisés era superior a los ángeles. Dios habló a los profetas en visiones, pero a Moisés Dios le hablaba cara a cara. Dios le habló en una zarza ardiente, le habló desde el cielo, le habló en el Sinaí y escribió los mandamientos con un dedo de fuego. Y sobre todos los demás era el hombre de Dios. Así se lo consideraba a Moisés en el pueblo de Israel. Y sin embargo, al observar este pasaje de Hebreos,
el Espíritu Santo llama en especial a los lectores judíos a mirar a Jesús, a mirar al Mesías. Moisés, por cierto, fue muy grande, sin dudas, para los judíos. Pero Jesús es mucho más grande y se muestra en el pasaje que Jesús es superior a Moisés en oficio, obra y persona. En su oficio es el apóstol y sumo sacerdote. En su obra es el constructor de la casa y en persona es el Hijo. El oficio superior de Jesús como apóstol y sumo sacerdote. Verso 1 de este capítulo 3. Y nos dice lo siguiente: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El Espíritu Santo estaba hablando directamente a los judíos cristianos que buscaban a Jesús, diríamos, con un ojo, y con el otro miraban de reojo al judaísmo. Las palabras por tanto siempre nos llevan a algo previo. El escritor de Hebreos les quiere decir a sus lectores, con base en lo que acabo de decir, consideren a Cristo Jesús. El término considerad implica atención y observación continua. La idea es: piensen en Jesús, y no tan solo eso, sino permanezcan así, para que puedan entender quién es Él, quién es Jesús, y también cuál es su voluntad, puesto que Cristo, el Mesías, recuperó el destino perdido del hombre. Él se humilló y se hizo nuestro sustituto. Es el autor de nuestra salvación, nuestro santificador, nuestro conquistador de Satanás, y quien se compadece de nosotros. Todas estas cosas lo hacen más que calificado para la consideración más seria posible. Jesús es el apóstol supremo, el enviado de Dios y el sumo sacerdote perfecto. El Señor es poderoso, compasivo, misericordioso, fiel, salvador, reconciliador, protector, ayudador y fraternal, y basándonos en quien es Él y lo que hizo, todo lo que hizo, todos deberían considerarlo. Toda persona debería centrarse en la suficiencia absoluta de Cristo el Señor y soltar todo lo demás. Tenemos un sumo sacerdote nuevo y un enviado de Dios nuevo. Cristo es todo lo que una persona necesita. En Cristo se está completo. ¡Qué mensaje más maravilloso y qué extraordinaria buenas noticias Dios acercó al mundo! Este verso 1 dice: hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. El escritor de Hebreos les está diciendo a sus lectores judíos cristianos que son ciudadanos de los cielos. ¿Por qué no dejan pasar las cosas terrenales? ¿Por qué quieren aferrarse a los rituales terrenos, los símbolos terrenos, cuando tienen la realidad celestial? Como cristianos no necesitamos los rituales religiosos,
porque tenemos una realidad espiritual. Cuando Cristo vino, dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23, desde ahora, quien quiera adorar al Padre, verdaderamente debe hacerlo en espíritu y en verdad, y no en rituales y ceremonias, ya que Cristo es suficiente. Y mantener los ojos en Cristo, miren a Jesús, mantengan su mirada en Él, y ahora que tienen la realidad suprema, mantengan su atención en Él y no necesitan más. Él es suficiente para todo. Las obras superiores de Jesús como edificador. Y podemos leer los versos 2 al 4 de este capítulo 3 de Hebreos, y que nos dice: pues Jesús ha sido fiel a Dios, que lo nombró para este servicio, como también Moisés fue fiel en su servicio en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés, del mismo modo que el que hace una casa recibe más honor que la casa misma. Toda casa tiene que estar hecha por alguien, pero Dios es el que hizo todo lo que existe. Recordar entonces que en la mente y de los judíos casi todo lo que tiene importancia relacionado con Dios está relacionado con Moisés. Por lo tanto, el Espíritu Santo trata muy cuidadosamente el asunto en este pasaje. Su sabiduría es maravillosa. Antes de mostrar la superioridad de Jesús con respecto a Moisés, señala el Espíritu las semejanzas entre los dos. Antes de hablar de sus diferencias, habla sobre sus similitudes, semejanzas. Moisés es estimado digno, y el Antiguo Testamento confirma este testimonio. Por ejemplo, en Números, capítulo 12, versos 7 y 8, dice: a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él. Y claramente, Moisés ejecutó el plan de Dios. Salió de Egipto al desierto. Dios lo perfeccionó. A Dios le tomó 40 años hacer de Moisés un siervo fiel, útil, y después lo usó otros 40 años. Y Moisés sacó fielmente a los hijos de Israel de Egipto. Fue fiel en el desierto. Flaqueó en varias oportunidades. Golpeó la roca en lugar de hablarle como Dios le había ordenado. Tuvo sus dificultades en su trayectoria. Tuvo sus momentos. Pero la mayor parte del tiempo Moisés fue fiel, y el Espíritu Santo en este escrito sobre Moisés lo enfatiza, resalta su fidelidad. Y como siervo de Dios, y tal como Moisés fue fiel a quien lo llamó, quien lo designó, también Jesús lo fue, solo que mucho más. Jesús, como el apóstol supremo, el enviado supremo de Dios, fue completamente fiel a su Padre y al plan planificado. Y como se nos dice allí en el Evangelio de Juan capítulo 7 verso 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. En otras palabras podemos decir que Jesús dijo: saben que soy un apóstol verdadero, porque no busco mi propia gloria, sino la gloria del que me envió. Jesús desde su niñez estuvo siempre en los negocios de su Padre,
porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo le he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Palabras del Señor Jesús en pasajes de Juan capítulo 8, verso 29 y capítulo 17, versos 4 y 5. Jesús siempre hizo la voluntad del Padre. Fue fiel. La cualidad principal de un apóstol, al igual que la de un discípulo, es la fidelidad. Y en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 37, Jesús dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. El Padre le había dicho a Jesús: te envío a la tierra como hombre, y este es el trabajo que debes hacer. Y Jesús vino a la tierra y cumplió la tarea, y sin cuestionamientos, sin titubeos, sabiendo lo tremendamente difícil, sufrida, dolorosa que sería dicha obra. Pero Cristo el Señor es confiable en su casa. La palabra casa, podemos decir familia, y se refiere a las personas, no a los edificios o lugares de habitación. Los creyentes del Antiguo Testamento, los israelitas, pero también los prosélitos, eran la familia de Dios. Moisés fue mayordomo fiel de esa casa. Y Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 2, él dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Un mayordomo no es el dueño de la casa, tan solo la gerencia la administra para el propietario. Y Dios era el dueño de Israel. Moisés fue solo un administrador por un tiempo. Estaba a cargo de administrar las verdades, los mandamientos, los requisitos y las promesas que Dios le había confiado para el pueblo de Israel. Y Moisés fue fiel en esto. Y Cristo es fiel en su casa, la iglesia. Y como nos dice el apóstol allí en Efesios capítulo 2, verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Los creyentes somos la nueva casa, y Jesús es quien cuida de nosotros. Jesús entonces fue fiel, perfectamente fiel al que le constituyó. Y como vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Lo que Jesús dijo fue: le dije a la casa todo lo que me instruiste a decirle, e hice por ellos todo lo que me instruiste a hacer. Y como se lee en este verso 4, del capítulo 3 de esta carta a los Hebreos: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Moisés era fiel, pero era parte de la casa. Jesús hizo la casa. Moisés era tan solo un miembro de la casa que Jesús hizo. Jesús creó a Israel, Jesús creó la iglesia, y puesto que Dios hizo o creó todas las cosas, Jesús es Dios, y Cristo crea la casa, y continúa edificándola a medida que se añaden a ella más creyentes. Los testigos humanos que trabajan en la edificación no son sino instrumentos que el Señor usa, pero Cristo es el edificador. El edificador es mayor que cualquiera de sus herramientas. Moisés era parte de la casa de Israel
y un instrumento que Dios utilizó para construirla. Y en algún sentido, aferrarse a las formas del judaísmo o a su más grande líder es tan solo aferrarse a un símbolo de la realidad o a un instrumento, una herramienta de la realidad. Pero aferrarse a Cristo el Señor es aferrarse a la realidad. Jesús es una persona superior como hijo. Y en los versos 5 y 6 de esta carta a los Hebreos, de este capítulo 3, dice: y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Este es el momento cumbre de este pasaje. Vemos que Moisés es siervo en su persona, mientras que Cristo es hijo en su persona. Hay una gran diferencia entre un siervo y un hijo. Bien lo vemos en Juan capítulo 8, verso 35, que allí se nos dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Los siervos vienen y van, los hijos lo son para toda la vida. La palabra siervo en este pasaje que aquí es usada es un término de dignidad y libertad, no de servilismo, y nos sugiere que, aunque era un siervo de mayor rango, Moisés seguía siendo siervo. Moisés era un siervo preocupado, servicial, obediente y fiel. Podemos decir, un buen mayordomo de Dios. Y si observamos en el libro de Éxodo, tenemos cantidad de veces referencias a la obediencia de Moisés en todo lo que Dios le ordenó. Todo muy bien, pero no era hijo. Y si bien la fidelidad de Moisés tenía un motivo especial y muy importante: ser testimonio, ser testigo de lo que iba a decir. Y es cierto que el judaísmo no entendía antes, ni entiende ahora, que Moisés fue fiel principalmente para ser testimonio de las cosas que habían de venir en Cristo. Y como podemos leer en esta misma carta a los Hebreos capítulo 10, verso 1, porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir, y no su presencia verdadera. Pero por eso la ley nunca puede hacer perfecto a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios. Lo que estaba por venir era la sombra de la sustancia perfecta. Si se rechaza la sustancia, la sombra carece de valor. Y si alguien acepta de verdad la sombra, también aceptará la sustancia, una vez sea ésta conocida, sea ésta dada a conocer. Y como nos dice Cristo el Señor en Juan capítulo 5, verso 46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés. Y Cristo fue fiel como hijo sobre su casa, la cual somos todos nosotros, como dice el texto, verso 6 de este capítulo 3 de la carta a los Hebreos. Nosotros somos la casa del Señor. Moisés fue siervo de la casa de otro. Jesús es hijo en su propia casa, su propio pueblo. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo podemos saber que en realidad somos la casa de Dios
o formamos parte de la casa de Dios, reteniendo hasta el fin la confianza y gloriándonos en la esperanza. Los santos verdaderos perseveran y su perseverancia era la evidencia de su salvación. Y como nos dice el Señor en Juan capítulo 8, verso 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y una de las verdades más claras del Nuevo Testamento es que el Señor Cristo mantiene a quienes le pertenecen. El Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 39, nos dice: y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cristo nunca perdió a nadie y nunca perderá a nadie de su casa. La frase "si retenemos" podría generar ciertas dudas sobre la eterna seguridad del creyente, pero tenemos que tener presente, acordarnos de la situación existente en ese grupo de hebreos, perseguidos, maltratados, pasando por muchas pruebas, muchas dificultades, y que son los primeros destinatarios de la carta. Y ante el peligro de detenerse, de sucumbir, de pararse y poner la mirada o volver la mirada en las cosas pasadas, y es la preocupación del autor de la carta, y que él siente y les insiste en que tienen todo para ganar si se mantienen firmes y todo para perder si resbalan. Por lo tanto, el retener la confianza y la esperanza hasta el fin será la demostración de la realidad de la obra de Cristo en cada uno. Estas palabras entonces sirven de aliento como también de advertencia. Y como podemos leer en la segunda carta a los Corintios capítulo 13 verso 5, el apóstol Pablo exhorta a examinarse cada uno si estamos en la fe, probándonos a nosotros mismos. Si estamos en Cristo, debemos mantener nuestros ojos en Él, en Cristo el Señor. Él es todo lo que necesitamos, pues en Cristo estamos completos. Que Dios nos bendiga.